¿Qué hacer con África? Una pregunta que ante el explosivo aumento demográfico del joven continente, el terrorismo, la miseria y la hambruna adquiere una importancia vital para su futuro. África se ha transformado en la máquina de ser refugiados hacia Europa. La mayoría de las decenas de miles que siguen llegando a suelo europeo a través de la ruta del Mediterráneo son de países como Níger, Chad o Somalia. Todos pasan primero por Libia, hoy un país de tránsito obligado para estos desesperados migrantes, pero muchos se quedan allí, víctimas de la explotación y la tortura. Por eso, esta cumbre entre la Unión Europea y África es tan importante. Repatriaciones y mayor presupuesto para frenar la migración, allí son planes de desarrollo, pero nos preguntamos si es suficiente. ¿Son los gobiernos africanos interlocutores válidos para hacer tratos millonarios a cambio de mejoras para su gente? El cierre de fronteras y el consiguiente plan Marshall para África es un pragmatismo europeo en buena dirección. Bienvenidos a Cuadriga, soy Jenny Pérez para ustedes aquí en Berlín. Nos acompañan en esta edición Gerlin Vollmer, periodista de Deutsche Welle, especializada en países de África Occidental. Como camarógrafa, viaja a menudo a países como Burkina Faso, Senegal o Mali. Opina que mientras Europa siga siendo el lugar soñado de los jóvenes africanos, ninguna valla o muro los detendrá. Alexandra Bulla, periodista independiente, ha escrito para periódicos y revistas alemanas como Der Spiegel o Die Zeit. Se ocupa especialmente de temas sobre regiones en crisis. Alexandra cree que la Unión Europea da por perdida la idea de Europa en África. Su único interés es fortalecer las fronteras. Y Thomas Schmidt, periodista independiente, colabora habitualmente o colaboró para el periódico alemán Berlin Zeitung. Aquí en Berlín, según Thomas, Europa quiere bloquear la inmigración exportando su régimen de fronteras. Sería mejor estructurar la inmigración que intentar pararla a cualquier precio. Bueno, muchas gracias por seguir este debate una vez más, por su confianza. Acompáñenos a través de nuestras redes sociales y también a través de la cuenta de email de Deutsche Welle, cuadriga@dw.com. Comienzo con una pregunta general para todos ustedes, pero primero con Alexander. Lo más llamativo de esta cumbre desarrollada entre la Unión Europea y la Unión Africana es quizás esa alianza contra las mafias que abusan de todas esas personas desesperadas en Libia, donde es el punto más álgido de lo que vamos a conversar ahora mismo. ¿Qué te parece esta fórmula? ¿Es una fórmula efectiva considerando el nivel en que han llegado las cosas? No creo que es una fórmula efectiva porque en muchos lugares hay como una cooperación entre ciertas partes del Estado, partes africanos, partes de los estados africanos, por ejemplo, el Sudán, y los mafias que traen los migrantes desde, por ejemplo, Eritrea por Libia. Y en Libia mismo, por ejemplo, yo hablé con una migrante, una joven, que ha visto que el jefe de la policía en ese lugar, libio, fue también el más grande traficante de todo este lugar. Entonces, hay esa cooperación y antes de que no se puede sacar esos elementos, no van a tener éxito. Y precisamente hablaba de la efectividad. Todos ustedes son periodistas experimentados en el tema, periodistas que han vivido, han reportado también desde los lugares en conflicto. Hablo de esa efectividad porque los reportes que nos llegan desde allá, también a través de la prensa alemana, hay colusión en torno al contrabando de personas. Y cuando hablamos de colusión entre autoridades, incluso citan varios de los colegas que reportean desde Libia, por ejemplo, entre las autoridades, entre el aparataje administrativo que existe todavía en Libia, entre los grupos ilegales, uno se pregunta cómo o qué concretamente puede hacer la Unión Europea al respecto, también considerando que estamos de nuevo hablando de esta cumbre por la venta de esclavos que denunció a través de una investigación CNN. Todas las autoridades europeas, también a través de nosotros, se enteraron de que había ventas de esclavos a través de los medios de comunicación. Entonces nos preguntamos, ¿está en poder de ejercer un control realmente? Bueno, hay la venta de esclavos, pero también ese racismo es tan normal en Libia que hay personas que venden su trabajo como obreros, pero por $2 al día. Y a veces les pagan o a veces les abandonan en plena calle, así, con arma y les roban. Nada les pasa a los libios. Y entonces se pregunta, eso es ya la normalidad hace ya 10 años. Entonces, ¿qué van a cambiar? ¿Con quién?
Esta cumbre destina también mucho más dinero, recursos para la Organización Internacional de Migraciones, que es la que lleva también la primera fuerza en contra de estas mafias, también para ayudar a los refugiados en puntos como Libia y también en puntos como Grecia e Italia. Te pregunto yo si fortalecer la experiencia que ya tiene esta oficina va a ser suficiente. ¿Suficiente para qué? Para lograr evitar, frenar por un lado la ola migratoria, pero por otro también para ayudar de alguna manera, asistir a esta gente que está sufriendo. No, yo pienso que todo el camino es un poco erróneo. Bueno, hay que ver dos cosas. De un lado, Europa que tiene miedo de una extranjerización cultural, de un sobrecargo del sistema social. Y del otro lado, la esperanza, el futuro. Y esos son dos puntos muy diferentes. El ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, dijo es la cita de la globalización. De un lado, pienso que hay un derecho a irse. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice, por ejemplo, en el artículo 13, me parece, que cada uno tiene el derecho de salir de su país. Tiene derecho de salir de todos los países, también del suyo. Y no puede. Porque ya... Hay una coincidencia a señalar de parte de todos los socios europeos, sobre todo que ese derecho tiene que ser, sin embargo, reglamentado, estructurar, legalizar el camino del migrante que quiere abandonar por razones justificadas su país. Sin embargo, es algo que tampoco se logró. Sí, hay que estructurarlo. Y pienso también que no hay que ver lo que pasa. No se puede bloquear, no se puede parar la migración. Hay que aceptarla. Yo pienso que hay que discutir modelos, por ejemplo, de una migración circular. Modelos de la gente puede ser aceptada por varios tiempos para estudiar, para trabajar y pues se vuelve. Puede ser. Son muchas cosas que pasan. En el momento se dice, se quiere parar el proceso, bloquear todo, fortalecer las fronteras y todo eso me parece es ideología. Pero entonces, ¿qué hacer? Porque si uno va a las elecciones de todos los países europeos en el último tiempo, incluyendo también Alemania, parece que también la gente tampoco quiere eso. No. Y es más, hay partidos populistas que propugnan la prohibición de ese flujo migratorio, pero también los partidos conservadores, los partidos tradicionales hacen cargo también de esa bandera. ¿No será también que después de todo cada país quiere algo en ese sentido, no quiere más migrantes y que los políticos poco pueden hacer al respecto? No niego el problema, el problema está... Pero no podemos imaginar y no podemos decir a la población que se puede parar. Hay que ver la realidad. Pero el cierre de fronteras sí ha digamos, disminuido, frenado positivamente la llegada de migrantes acá. ¿O qué opinas tú respecto a eso? Disculpa. Para que hagamos participar a la colega. Sí, yo pienso que intentar stopar con las mafias no es una mala idea, porque ¿quién son esas personas? Tenemos el ejemplo de Níger. Antes, pues, a mi opinión, hay que verlo en la imagen más grande. Antes que hubo el problema del terrorismo, toda la gente que ahora es traficante de humanos estaban guías turísticas. Ahora no hay turistas porque hay el terrorismo en la zona de Sahel y son las mismas personas que antes han mostrado el desierto muy, muy bonito a los turistas que ahora son el mismo trabajo, solamente que sus pasajeros ahora no son turistas, pero refugiados. Teníamos ya las buses, ya teníamos los contactos, sabían cómo hacerlo y hay tanta gente que gana dinero con eso. ¿Cuánto dinero mueve más o menos esa industria de los refugiados, de la inmigración ilegal? Pero yo no tengo la cifra total, pero hay gente, por ejemplo, yo conozco por mis reportajes a un joven de Gambia que solamente vendí su teléfono y partió con 200 euros. Y con 200 euros podía llegar hasta Níger y estaba parada por allá porque le van a quitar todo, le van a amenazar y te dan solamente el teléfono, llama a tus relaciones, te falta tanto más. Y eso pues, se puede repetir hasta 1.000 euros o más. Y hay tanta gente, y como Alexandra ha dicho, con la corrupción, con las policías que no son
amigas de la gente. La gente llega desnuda, es que ser Y esclava, esa corrupción, perdón, no solamente está en Libia, sino también se ha observado por investigaciones de periodistas que han estado siguiendo esa antigua ruta de los Balcanes. Esa antigua ruta de los Balcanes sigue siendo porosa para algunos migrantes y sigue teniendo un precio. Hay gente que efectivamente, pagando coimas, puede llegar finalmente a países como Alemania. Son números menores, marginales, pero sigue observándose esa corrupción, no solamente, digamos, no es privativa de África, en este caso, en un país como Libia, que no tiene gobierno, ¿no? ¿Quién tiene dinero puede organizarse un visa y va a llegar con avión? Ajá, ajá. ¿Y qué les parece a ustedes eso de repatriar? También es el otro punto donde este acuerdo bastante controversial cuyos detalles estamos conociendo entre la Unión Europea y la Unión Africana, de repatriar a los voluntarios. O sea, hay gente que está en Libia y que naturalmente ya no aguanta ese infierno porque son explotados sexualmente, son explotados como personas, son vendidos, son encarcelados, no están en centros de refugiados, son prácticamente cárceles. Esos son los reportes que nos llegan. Son todos ellos que quieran voluntariamente regresar a sus países de origen, se pueden hacerlo, les vamos a pagar un billete de avión y le vamos a dar 50 euros para poder... esos son los puntos que se puede leer, digamos, de ese acuerdo en principio. ¿Les parece a usted que eso también puede de alguna manera aminorar, digamos, la presión de la ola migratoria ahora? El problema es que hay una gran atracción. Entonces, por ejemplo, justamente con la ruta del Balcán, Europa para la mayoría es el futuro. Entonces van a arriesgar todo para llegar aquí. Sea que entran en la cárcel y cuando entran en la cárcel van a pagar para salir otra vez y cuando salen van a pagar al próximo que les lleva a Europa. Porque eso es el... ¿Qué hay para vivir en algunos países que son en la guerra? ¿Qué se puede hacer? Entonces, ¿qué es el futuro? Esta Organización Internacional de Migraciones cita algunos números. 13.000 personas han sido repatriadas o retornadas a sus casas voluntariamente desde enero de este año, y habrían otros 40.000 voluntarios en Libia para regresar voluntariamente a sus países de origen, como Sudán del Sur, como Ghana, Chad, etcétera. ¿Qué pasa si se ofrece esa posibilidad de repatriación en esas condiciones a refugiados que están varados en Grecia o Italia? Yo pensé eso es solamente, la verdad, por la gente que se encuentra todavía en el continente africano, porque para mí es una nueva definición de voluntario. ¿Qué es voluntario en ese caso? Tú tienes elegir entre morirse en la calle o bien regresar con el dinero que te ofrecen, para que no te ofrezcan dinero para que te quedes acá o para que sigas adelante, solamente te ofrecen dinero para llegar hasta la casa. Pero hay que ver la situación. ¿Por qué esas jóvenes se han ido? De vez en cuando es la familia que decide. Como Alexandra ha dicho, la situación económica es muy feo, no es suficiente. Es la familia que dice, tú, es mi hijo mayor, tú vas a llegar a Europa y tú vas a ayudar a toda la familia para sobrevivir. Y de vez en cuando no es el joven mismo que quiere irse. Yo estaba haciendo reportaje en un centro de migratorio del OIM a Níger, y ese es un joven que me ha dicho, yo no quería partir, es mi familia que me ha forzado. Pero pienso, para regresar a su pregunta, si la gente ya es una vez en Europa o Grecia, pienso la gente va a hacerse ilegal. Todos tienen una red, tienen un número de teléfono, de una relación, y esa gente va a desaparecer y no creo que van a regresar. El problema está y sigue, y cómo, en territorio europeo. ¿Quién tiene que hacerse responsable, Tomás? ¿Responsable de qué? Responsable que esos migrantes sigan en suelo europeo y que tengan un futuro. Bueno, a corto plazo no veo solución. Vea, se ha hecho una política de ayuda al desarrollo desde la independencia de los países africanos desde 50 años. Se ha invertido, me parece, unos 700 millardos, hasta 2 billones de dólares, sin éxito, nada. Ahora, ¿qué se hace ahora? Lo del partnership, se dice lo del Compact with Africa. Se dice, bueno, ustedes van a crear condiciones que hacen más fácil, que faciliten las inversiones, y nosotros los estados como Alemania, como Italia, como España, vamos a buscar a alguien que va a invertir. Eso, según mí, no va a funcionar. Lo que necesitan ya no es solo inversiones, pero es infraestructura, es formación y empleo sobre todo. Y
las industrias tienen que crear empleo que pueden producir un valor agregado allá en términos económicos. Y eso no se hace. Lo que pasa es que se exterritorializa el régimen de la frontera. Se quiere convencer a Níger, a varios países de tránsito, a controlar mejor sus fronteras, que va contra sus intereses, porque hacen lo mismo que ha hecho Unión Europea hace años, de abolir las fronteras. Es decir, el comercio tradicional que hay entre los países africanos disminuye, eso se fortalece. Y eso va contra los intereses africanos. Además, hay varios países, por ejemplo, que 20% de los ingresos son a través de las remesas. Ellos no son muy disponibles a cooperar. Eso por eso que no se quieren regresar. Es mucho dinero que está en juego. Claro, todas esas ideas están sobre la mesa. El problema es que para eso tiene que haber voluntad política. Y uno se pregunta cómo se hace cuando los políticos están precisamente pensando en lo contrario, en cerrar las fuerzas para responder a esa animosidad también que hay dentro de sus fronteras. Es un momento complicado para Europa, es un momento complicado especialmente para un país con pasado colonial. Antes del comienzo de la cumbre de la Unión Europea y África, el presidente francés Emmanuel Macron, en un discurso en Burkina Faso, dejaba en claro en qué dirección debería ir la política europea de refugiados. Mantener a los refugiados muy lejos de Europa, es decir, de donde vienen. Escuchemos. No podemos dejar a cientos de miles de africanos sin derecho de asilo malviviendo durante años en Libia, o que arriesguen sus vidas en una dramática travesía en el Mediterráneo. Es necesario asegurarles el retorno. Para ello hay que ayudar a la Organización Internacional para las Migraciones. Alexander, ni Francia, ni Alemania, ni la mayoría de los países europeos ha quedado claro quiere realmente más solidaridad a los refugiados. ¿Cuál es el camino entonces para solucionar este problema que ya está en territorio europeo? El camino es muy claro, es invertir dinero, porque, por ejemplo, si tomamos el caso de Grecia, donde hay ahorita, dicen, 40.000 refugiados, ¿no? La situación es terrible. Hay muchos que se quieren suicidar en los campos de refugiados, pero al mismo tiempo hay como 750 millones de euros que son listos para ser invertidos. Todo eso para los refugiados. Eso es el dinero que la Unión Europea ha dado o quiere dar a Grecia, pero Grecia no quiere invertir, porque el problema es que la población piensa que los refugiados quieren ganar solamente dinero. Entonces, lo que hay que hacer son dos cosas. Hay que invertir para los refugiados en la infraestructura, porque hay un problema demográfico en Europa. Eso tiene que solucionarse. Y al mismo Pero tiempo... cuando tú dices invertir en infraestructura, no comprendo bien, ¿en los centros de acogida o en infraestructura de desarrollo, donde ellos tengan derecho, digamos, primero a una visa de trabajo y un trabajo donde poder desarrollarse también? Pero eso todo está conectado, ¿no? Entonces, tienes que aprender el idioma, tienes que tener tus grados de educación, ¿no? Entonces, si tienes, una vez que hablas, digamos, francés y tienes tu maestría, tu grado universitario o algo, puedes empezar a trabajar y que el Estado también ayuda con un poco de dinero para abrir algo, para empezar algo. Entonces, eso es Pero la Unión Europea, y cito un dato también interesante, es la Unión Europea es el primer inversor en términos de, digamos, de donaciones, ¿ya? Donaciones hacia África, aportó solo el año pasado 20.000 millones de euros a ese fondo de solidaridad. Las inversiones, en cambio, lo que tú señalas, son relativamente modestas, son 32.000 millones de euros, si las compara con las cifras de China, con lo que ha hecho China, sobre todo los últimos 2 años, que ya se ha elevado como el primer inversor en términos privados en países africanos. Aquí también hay un tema estratégico de fondo, dejar a África no solamente en términos de solidaridad, sino que es el continente más joven. Para que nos hagamos una idea de por qué el continente más joven, un 60% de la población en África tiene menos de 25 años. Exactamente lo que le falta a Europa, ¿no? Sí. Si quieren irse, con buenas razones. Hay el jefe de la inteligencia alemana, el jefe del servicio secreto alemán, Karl, dijo hace 2 semanas en Múnich
públicamente, mucho más que 1 miliardo de hombres mundialmente tienen motivos razonables para irse, para emigrar. Bueno, así hay que verlo. Hay muchas... Bueno, yo veo el problema de nuestra sociedad, cómo integrar, no podemos acoger a todos, es claro. Pero hay que ver el problema del otro lado también, que ellos no tienen futuro, tienen buenas razones para irse. Y no solo porque tienen hambre, no solo porque hay la guerra, también hay refugiados que necesitan protección subsidiaria, hay los que tienen asilo político, poquísimos, y hay una gran masa se migra por varias razones. De trabajo, de pobreza, también parece ser nuestro futuro. ¿Tiene responsabilidad moral Europa por su pasado colonial? Y cuando hablo pasado colonial, que no lo tiene Alemania, sí lo tiene un país como Francia. Por eso que aparece Macron también elevando esa bandera, ¿no? Sí, Macron en el mismo discurso ha dicho: yo soy de una generación que no ha vivido la época colonial. Ha dicho que yo estoy joven y yo estaba de la generación anticolonial, pero a mí, mi opinión, eso no es la verdad, pero hay que mirar qué hace la Francia en sus ancianos territorios. Por ejemplo, en Níger hay el gran estructura de Atom, ¿no? Areva, que extrae todo el urán. Sí. Casi nada llega con el gobierno de Níger. Y Francia tienen... Quizás Macron no es de la generación colonial, pero hay profesores africanos que hablan, necesita una segunda decolonización, porque hay esa dependencia económica y es fuerte. Entonces, desde tu punto de vista, sí hay una responsabilidad moral, sobre todo un país como Francia. Sí la hay. Una responsabilidad moral respecto a solucionar este tema con solidaridad, con más empatía. Pienso que no es solamente francés, pero Europa, porque como Tomás ha dicho, no se puede cerrar los ojos sobre los nombres, la demografía. Claro, pero le pregunto cuando es el presidente Macron que aparece dando las directrices, y las directrices básicamente es cerrar las puertas en términos, digamos, en términos generales. Se pregunta qué pasa con el resto de Europa entonces respecto a este tema, cuando aparece también la canciller alemana Angela Merkel básicamente apoyando ese postulado, ¿no? Sí, ese solamente no va a funcionar. Y pienso que tenemos encontrar soluciones, y si hay países en Europa que no son los países del este que no van en la misma dirección, pienso más tarde o más temprano van a también comprender que esa es la única solución, es una realidad, y no tengo la solución de oro tampoco, pero hay que buscar cómo Alexandra ha dicho, cómo se puede integrar y encontrar soluciones. La responsabilidad de Europa, pero nos preguntamos también qué pasa del otro lado, qué pasa del lado de África, cómo son los gobiernos, qué es lo que está pasando cuando hablamos de hambre. Níger es uno de los países más pobres del mundo, en verdad. Está ubicado en el medio del Sahara. Decenas de miles de refugiados están varados aquí, huyendo de grupos terroristas como Boko Haram, que usted ha escuchado seguramente, o en camino a Libia o también a Europa. El país es una de las piedras angulares, sin embargo, en la política europea de refugiados. Vamos a ver por qué. Todo lo que le queda a David Bengua de su amigo es esta foto. Murió de sed. Juntos intentaron cruzar el desierto hacia Libia. El 90% de los migrantes de África Occidental transitan esta mortífera ruta. Mi amigo era de la misma región de Sierra Leona como yo. Murió en mis brazos. Es muy duro. David se encuentra confinado en un centro de detención en Níger, entre miles de refugiados como él. Estos centros se levantaron por la presión de los países europeos y con su financiación. Una colaboración que también se espera de Mali, Chad, Mauritania y Burkina Faso. Deben retener en África a los refugiados y acabar con los traficantes de personas, si es preciso, empleando las armas. ¿Es la Unión Europea un buen socio para África? Hay gente que está sufriendo y sufriendo a veces por la devastación de la naturaleza, pero también por la mal gobernanza, y eso hay que reconocerlo. Y desde el punto de cuando se habla de la mal gobernanza, de la corrupción, de políticos que se meten el dinero que les llega al bolsillo. Sí, de acuerdo. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Dónde está la responsabilidad? Yo digo que una parte tiene una heredad del colonialismo que ha estructurado la economía africana. Pero hay también una responsabilidad de los gobernantes africanos, es cierto, la corrupción, pero esa corrupción y también dictadores han sido apoyados por varios tiempos de los europeos. Por ejemplo, Francia, France-Afrique. Por 4 décadas hay una mezcla de intereses económicos, políticos, con dictadores, corruptos, todo. Ahora, Hollande fue el primero de poner en cuestión eso. A ver lo que hace Macron.
Te voy a mencionar a otro más, a otra figura que todo el mundo conoce. Sigue con tu punto, perdón. Otro argumento. Bueno, yo pienso que sí, hay los mal gobernantes, hay mucha responsabilidad africana con la corrupción y todo, pero hay otra cosa. Hace 3 años se ha abolido el sistema de subvención a exporte de productos agrícolas europeos. Eso existía hacia 2014. Lo que sigue es la subvención de la producción agrícola en Europa. No más el exporte, la producción sí. Y con eso la agricultura africana local no puede competir. Bueno, pero también hacen los chinos lo mismo y peor todo. Y la balanza comercial es de un 80 por 10, por un 20%. Solo que las relaciones comerciales no son así favorables a los africanos. Eso es una verdad. Hablamos de mal gobernanza también y de gente que tiene que pagar el precio, gente inocente. La ingobernable Libia es el caldo de cultivo de la explotación a los refugiados africanos, es de lo que estamos hablando en este programa, pero el tema es de larga data. En octubre del año 2010 se celebró la cumbre de la Unión Europea-África en Trípoli y el anfitrión fue un viejo conocido, el dictador libio Muammar al-Gaddafi, que más tarde sabemos murió como prófugo en su propio país. Ya entonces Gaddafi utilizaba el tema refugiados como un elemento de presión y también de amenaza contra Europa. Escuchemos. Si no llegamos a un acuerdo, en el futuro el flujo de refugiados de África a Europa será imparable. Europa ya no será un continente cristiano, sino que será negro. Y sigo el punto contigo. Bueno, sabía ya Gaddafi, no era tonto. No era tonto, sabía lo que se venía, pero parece que los europeos no estaban un poco anacrónicos y no entendieron bien su mensaje o su juego, y la situación llegó al punto que vemos hoy día. Ahora, entonces, cuando Gaddafi con Berlusconi hizo el contrato, hace unos 2008, 2009, por allá, Gaddafi prometió de bloquear la migración y recibió dinero para construir la autopista a la costa. Ahora hay otra cosa. Hay también una negociación entre Europa y los países africanos. Por ejemplo, si ustedes paran los migrantes, vamos a invertir allá y allá. Por ejemplo, en ayuda financiera, en equipamiento técnico, en entrenamiento profesional para la seguridad, todo eso. Y se ayuda también a las dictaduras, como Gaddafi fue un dictador, sin duda, pero también el de Eritrea, el del Sudán. Sudán del Sur, Ghana, sí, Darfur. Hay una colaboración a nivel de seguridad con ellos para bloquear la migración. Y es la gente que produce la migración también. Bueno, pero ¿cómo se entiende entonces Europa con esta Unión Africana de gobiernos absolutamente cuestionables, que no comparten valores democráticos como los europeos? Y cuando uno ve la relación, y lo pregunto mirando la relación, y quizás esta pregunta es para ti, Alexander, cuando uno ve mirando la relación que tiene China, por ejemplo, un país que tiene una política de no intromisión en asuntos políticos, que es algo muy cómodo también, así estrecha la mano con gobiernos como Venezuela, por ejemplo, sin problema, no cuestiona nada. China hace negocios. Nos preguntamos entonces qué chance le queda a Europa realmente para llegar a un punto que se ha propuesto con África, no perder esa preponderancia estratégica por un lado, pero también evitar lo que más quiere, el trauma de la ola de refugiados. Sí, pero bueno, la cosa es que China siempre dice, sí, China toma solamente el dinero, solamente quiere la preponderancia en las materias primas y por eso no les importa nada. Claro, pero a los europeos tampoco, ¿no? Por ejemplo, el de Kabila, el presidente del Congo, se ha encontrado como, creo que fueron $60 millones en un bank account en una isla, la isla de Guernsey, creo. Ahí, simplemente, ¿no? Parcado, todo tranquilo, ¿no? Es un caso que tampoco impacta, porque es uno de tantos, ¿no?, que conocemos de claro. África. Y ahora, pero no importa, porque él tiene los contratos con compañías europeas para las materias primas en el Congo. Entonces, sí, los chinos también tienen algunos, pero no es tan importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Si se sabe que se va a hacer una, entre comillas, inversión, sí, y que no se sabe realmente qué se va a hacer con el dinero. Y cito otro ejemplo. Esta cumbre de la que estamos hablando ahora, de nuevo, entre la Unión Africana, todos los países de la Unión Africana y la Unión Europea, se hizo en la capital económica de Costa de Marfil, que se llama Abiyán. Y eso es un ejemplo vivo, ha tenido una explosión tremenda, crecimiento 9%, que el resto del mundo se lo quisiera, incluso los chinos, 9% de crecimiento anual, y sin embargo ha retrocedido en la miseria un 12% tan solo un año. Esa es África.
Pero ese es también un caso especial porque la Costa de Marfil está saliendo de una guerra civil. Hay mucha cosa a reconstruir y es normal que hay un crecimiento Sí, pero el dinero económico. no llega a la gente y ese es el problema a la hora de preguntarse cómo se entiende Europa con África. Sí, pero yo quería decir antes sobre la China, porque pienso como Europa se comporta en África y China hay dos cosas, se comen dos estratégicas diferentes. Porque si la China tiene un negocio, lleva a todos los trabajadores de China, no hay nada por los africanos. Tienen grandes como casernas a donde metan sus trabajadores y van a construir un puente. Y si hay un negocio entre Europa o un país europeo con África, hay los ingenieros europeos, pero hay trabajadores de África y como esa hay poco más a ganar por los africanos con eso, pero nosotros los europeos son más el precio es más alto. Claro, como porque así, también hay estándares éticos para hacer sí, ciertos negocios. El problema con Europa es la automatización. Cuando llevan una industria a África, llevan, claro, toda la tecnología y menos posibilidades realmente de empleo para gente que no tiene la especialización, la expertise para hacer ese trabajo. Y China, sabemos, vende todo y compra muy poco. Es cosa de ver solamente las cifras de la Organización del Comercio, Organización Mundial del Comercio, para que ustedes me crean, también pasa en América Latina. Tomás, ¿te parece a ti que todo esto, entonces, este debate tiene algún sentido cuando estamos de nuevo chocando con las mismas cosas? Sí, bueno, yo pienso que hay que centrar el debate en otra cosa, no solo en la cosa de seguridad, cómo parar, cómo fortalecer las fronteras con vallas y muros, pero hay que hablar, hay que pensar lo que piensa el joven africano. Hay que meterse en su pensamiento. Él tiene otras cosas en la tierra y con buenas razones, quiere irse para hacerse un futuro que no puede hacer en su país. Y, por ejemplo, sí, a corto plazo no veo solución. Si lográramos a producir un desarrollo económico en estos países, no es que la gente no se emigre más. Y hay más gente, quien sabe, que se emigre porque tiene plata para emigrarse, para corromper al funcionario, para corromper el que hace la aduana, para corromper el coyote que te pasa a la frontera. Y no son los más pobres que se emigran. Y si hay más gente que tiene más plata, quién sabe, hay más gente que quiere emigrarse. No es un automatismo, no es solo eso. Hay varios móviles, hay varias causas para la migración. No solo la causa económica, hay varias, pero es importante. Bueno, pero los muros son efectivos y parece que mucha gente, cuando uno ve a un país como Estados Unidos que elige a un presidente como Donald Trump, hay mucha gente que en realidad simpatiza con esas políticas y los muros detienen a los migrantes después de todo, ¿no? Bueno, lo que pasa en Ceuta y Melilla detiene un poco, sí, claro, y detiene también entre Grecia y Turquía, y Libia tenemos el terror, pero, por ejemplo, han aumentado muchísimo las huidas o las migraciones para Argelia en el último tiempo. Cuando se bloqueó el camino de Mauritania hacia Islas Canarias, hay más muertos, porque el camino es más largo. Yo pienso que si se bloquea algo, se puede parar por un tiempo, pero no es una estrategia a largo plazo. Yo les quiero decir solamente que opinen en nuestro programa. El tema de la migración es un fenómeno privativo de Europa. Está en un momento histórico complicado. El tema de la migración es un problema que toca muy de fondo también en nuestra zona de emisión, que es América Latina. Donald Trump ha prohibido a los nicaragüenses, ha prohibido a San Salvador, también a todos los salvadoreños, a ingresar a ese país bajo esa cláusula que alguna vez le permitió tras los desastres naturales. Es un tema que ha caído mal. Es un tema que también cega muchos futuros en la juventud. Sucede también en países africanos. Hablamos del plan de Europa para África, que está focalizado sobre todo, vamos a seguir contando la historia, focalizado sobre todo en los jóvenes, que suponen el 60% de la población total del continente. Es el continente más joven, lo hemos dicho. Son planes estimados a evitar la descapitalización humana y también la radicalización de estos jóvenes, del terrorismo. Millonarios fondos para inversiones y creación de empleo, pero ¿alcanzará? ¿Qué garantías ofrecen los propios gobiernos africanos para que esta fórmula entonces funcione en forma concreta? Varios refugiados que habían sido retenidos en Libia vuelven a su hogar en Costa de Marfil. Abandonan el infierno. El cantante y líder del popular grupo Magic System los recibe con palabras moralizantes. Tenemos que evitar que nuestros jóvenes se marchen. Tienen que tener razones para quedarse. Tenemos que ofrecerles una vida mejor.
Un gran paso sería mejorar la formación. El ministro de Juventud visita a estos aprendices de carpintero. Su mensaje: el país necesita a los jóvenes, pero al final del túnel, después de su formación, no hay tutela ni apoyo. La ayuda posterior no es suficiente. Para que la juventud africana tenga futuro, dice el director del proyecto, se necesitan créditos e inversiones, y no limosnas. ¿Es la ayuda al desarrollo el camino correcto? Pregunta ahora para nuestra panelista. A mayor desarrollo en África, a mayor desarrollo de estos planes que se proponen tan rimbombantes entre Europa y la Unión Africana, ¿veremos menor migración hacia Europa? ¿Es esa relación para ti válida, justa quizás? Pienso que no hay automatización, hay que ver cómo se prepara eso, porque el fenómeno está allá, acá. Pero el desarrollo es un proceso muy, muy lento y hay que ver también qué es ayuda al desarrollo. Con frecuencia es ayuda para nosotros, para europeos, porque un gran porcentaje de todo lo que nos damos se queda aquí, por la evaluación, por los expertos europeos, por mecanismos de control, y hay quizás, depende de las organizaciones, de vez en cuando es 5% que llega acá, y con eso y con el tiempo no pienso que va a serlo. Yo pienso que se pueden desarrollar pequeñas unidades, ¿no? Quizás un grupo de personas que tienen una perspectiva y se quedan allá, pero no pienso que hay ese automatismo. Tomás. Yo digo, la gran mayoría de los refugiados se quedan en África. La gran mayoría, los 60, se quedan en África, en los campos de refugiados en África. La migración pasa en África también. Se va para Costa de Marfil. Hay una migración de millones de africanos que se migran. No es solo nosotros, en una mínima parte que llega a Europa. Hay que ver eso también para relativizar un poco el problema. El problema son las imágenes, son el nivel de barbarie al que se llega en puntos digamos, en puntos donde se aglomera toda esta gente. Estamos hablando igual de decenas de miles, no de millones de personas, un continente también súper poblado, 200 millones de habitantes. Pero algunos de los países solamente, claro, es un número marginal, pero aún así es un fenómeno que puso contra las cuerdas a uno de los gobiernos más estables de la Unión Europea, como es el alemán, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo tienes que ver que los Werber, ¿cómo se dice? ¿Podría traducir ¿Solicitantes? Eso? Los solicitantes de la mafia son dentro de los cuarteles de la gente normal, ¿no? Entonces les preguntan, ok, ¿qué necesitas tú? Eso vas a encontrar en Europa. Sin problema, simplemente te vas, me das como $500 y te traigo ahí. Y entonces eso es el camino. Y entonces esas personas son el problema. Y al mismo tiempo, ¿qué hacen los países africanos para su población? ¿No? No hacen nada contra la corrupción. Nunca, cuando hubo noticias sobre que africanos han sido naufragiados en el Mediterráneo, nunca hubo una palabra de un presidente africano, nada. Lamentando nada. No, nunca, no les importa. Solamente les importa cuánto pueden ganar dinero. Por ejemplo, el Níger ahora va a recibir, creo que, 20 millones de dólares para las Fuerzas Armadas, ¿no? Para controlar mejor la migración. Esa es la postura. Por el terrorismo, porque es esa es la postura de Xi Jinping, el presidente chino, también, que dijo hay que rearmar a las Fuerzas Armadas de este país para que ellos mismos solucionen su problema. El problema es que también en un país, por ejemplo, como Sudán del Sur, uno no sabe quién es el bueno y quién es el malo de la historia, ¿no? Y eso puede cambiar también. Correcto. Porque tenemos mucha casa podemos tener Mugabe, que estaba un héroe de la libertad. Exacto. Y después estaba un dictador, ¿no? No se puede decir porque el poder puede corrompir a la gente. Hemos visto. Entonces, cuando hemos hablado, estamos más o menos de acuerdo en algunos asuntos, nos se pregunta si en realidad este plan europeo nuevamente de mayor inyección, sobre todo mayor inyección de dinero, con la esperanza de que los países africanos puedan hacer también lo suyo y, digamos, ayudar que este dinero llegue a su gente, porque esa es la idea, tenga algún efecto a mediano o a largo plazo. O no es de nuevo, no es más de lo mismo, no es también... A largo plazo hay que cambiar las estructuras de comercio, de cambio.
Nosotros, se ha invertido muchísimo desde 4 a 50 años, se invierte. Lo que pasa, hay gobiernos corruptos, a la gente no llega nada, para generalizar, ¿eh? Hay siempre unas cosas que funcionan bien, pero por lo general toda la ayuda al desarrollo no ha funcionado. Y ahora, ¿cómo se hace? Ahora el gran problema es cómo pararlos, cómo fortalecer las fronteras. Y todo el debate detrás es, según mi ideología, de combatir las causas de la migración, todo eso, ¿no? ¿Dónde se combate? ¿Dónde se combaten? Es una pregunta muy buena. Según mí, no. ¿Se combate aquí afuera de la casa, en la puerta de la casa, o se combate en la puerta de la casa de la persona que viene con problemas? No, primero hay que entender el problema de los otros. Y nosotros en Europa vemos siempre nuestro problema. ¿Qué es el problema? Por ejemplo, Burundi, una dictadura feroz. Y se van para Tanzania, se van para Ruanda, los de Sudán se van para Uganda. Uganda tiene 2 millones de refugiados y les da tierra para cultivar. A cada uno que está refugiado recibe del Estado una tierra. Y esas son cosas que hay que apoyar. Nos queda un Pero minuto. nosotros apoyamos a la policía, a la seguridad de Eritrea, a la seguridad de Sudán. Europa se entiende con un país que no tiene gobierno, que es Libia, ¿no? Porque este pacto es con Libia y no dice con quién se entienden, porque no hay gobierno, hay solamente milicias. Bueno, la última pregunta, porque nos queda menos de un minuto para cerrar el programa. Europa, la Unión Africana, Europa hacia África, más solidaridad, más pragmatismo. Solidaridad, ayuda de la forma que sea, y pragmatismo, el cierre de la frontera. ¿Qué es lo que opinas tú después de este debate? Yo creo que necesita mucho más pragmatismo y mucho más información, porque creo que la política europea hace decisiones que no son informadas. Perfecto. El pragmatismo y ver las realidades y las cifras demográficas. Demográficas, muy bien. Tomás. Pragmatismo no vale si uno no tiene estrategias detrás. Bueno, de esta manera... Y qué bueno que nos vamos con una sonrisa. Este es un programa muy difícil, es un tema que nos toca en lo personal. Un abrazo para todos aquellos que piensan emigrar de alguna manera de su país. Gracias por acompañarnos una vez más, por su sintonía. Soy Jenny Pérez para Cuadriga. Hasta pronto.